Buenas tardes. Bien. Les agradecemos nuevamente a todos los y todas los aquí presentes en este auditorio virtual. Nos encontramos hoy realizando el tercer y último encuentro del curso sobre herramientas y habilidades en litigación oral estratégica, gestión del proceso por audiencias, actividad que, como ya mencionamos en los anteriores encuentros, es organizada por el Centro de Estudios de Gestión Judicial a través de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. En el día de hoy nos va a continuar acompañando con su disertación la doctora Liz Garmendia, a quien ya presentamos formalmente en el anterior encuentro, y nos pidió que no la volvamos a presentar, humildemente, así que voy a hacer referencia a remitir a la presentación que ya realizamos en el anterior encuentro, y si te parece bien, Liz, comenzamos entonces. Buenísimo, gracias, Caro. Gracias. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Veo muchísimas caras conocidas del encuentro anterior, lo cual me pone realmente muy contenta porque veo que se han interesado por la actividad y volvieron con ganas de escucharnos, volvieron con ganas de seguir trabajando un poco en estos temas, así que bueno, les doy la bienvenida y les agradezco nuevamente que estén hoy compartiendo esta capacitación. Como les comentaba Carolina, si bien inicialmente teníamos pensado para esta última etapa en un juego de roles, como no pudimos reunir esa cantidad, digamos, necesaria de voluntarias y voluntarios, vamos a hacer una exposición de las mismas características, con el mismo, digamos, modalidad y forma de trabajar a través de este material de videoregistración, y en donde me interesaría también, y los invito especialmente a que participen, a que pregunten, a que compartan experiencias incluso personales, porque también nos enriquecemos desde este otro lado. Si ustedes también nos cuentan alguna experiencia o si les ha tocado pasar por alguna situación como las que hemos tratado o como las que vamos a tratar ahora. Así que bueno, dicho un poco los avisos parroquiales, voy a retomar un poco las cuestiones que estábamos abordando en el encuentro anterior sobre, nuevamente, prueba testimonial. Yo no sé si todos pudieron acceder al Classroom, al material. Quienes no hayan podido, les pido si por ahí en el chat nos incorporan quiénes son, así los podemos sumar, porque nos parece que la actividad, digamos, complementa muchísimo con todos estos textos, con todo este material video registrado. Hay cosas muy interesantes, están cuidadosamente seleccionadas con estos temas de oralidad en los diferentes puntos, que por ahí a ustedes les va a resultar de muchísima utilidad y que lo pueden tener a mano, lo puedan consultar y puedan ver incluso otras audiencias que no son las que estamos compartiendo en esta presentación. Así que aquellos que tengan algún interés, digamos, en acceder a este material, coloquen su nombre y su apellido en el chat y después yo podría incorporarlos si es que ya no están, digamos, incorporados en el Classroom, ¿sí? Bien, entonces, les refería a esto del Classroom porque allí en el material compartí varios textos que tienen que ver o que están vinculados con lo que es recepción y valoración de la prueba testimonial, ¿sí? Toman algunas cuestiones que son interesantes desde el rol del Poder Judicial, desde esta tarea que les toca a quienes, digamos, tienen que emitir una decisión y tienen que valorar esa prueba. Bueno, ¿qué es lo que tendrían que tomarse en cuenta para valorar ese testimonio? Y apunta sobre todo, decía, al rol del Poder Judicial, porque es quien, digamos, busca como norte arribar, digamos, a esto de la verdad jurídica objetiva en el proceso. En definitiva, ese material está como encaminado a tratar de aportarles, a poder darle herramientas para detectar cuando un testigo que se encuentra declarando está realmente manifestando sus dichos desde un posicionamiento, digamos, que no tiene intenciones de mentir, es decir, está apuntando a
cómo detectamos si esa persona está diciendo la verdad o no, que es una tarea bastante difícil. Es más, yo creo que si nosotros pudiéramos detectar, digamos, a través de un sistema infalible, cuando un testigo miente o dice la verdad, bueno, creo que nos ganaríamos un premio similar al Nobel por lo menos, y obviamente le facilitaría muchísimo la tarea, como decía, de quienes efectivamente tienen que emitir una sentencia. Ahora, como nosotros no contamos con este sistema infalible, bueno, o al menos al día de la fecha este sistema no ha sido descubierto, tenemos que contar con algunas herramientas. Y entre ellas, este material lo que nos propone es trabajar interdisciplinariamente. ¿A qué me refiero con trabajar interdisciplinariamente? Bueno, entrar en diálogo con, por ejemplo, la psicología, que nos va a dar algunas premisas, algunos estándares interesantes, y en donde vamos a tener mucho material, como este que yo le subí al Classroom, donde vamos a poder extraer algunas cuestiones que nos van a permitir ir discerniendo cuando un testigo, digamos, está mintiendo o no. Esto lo aclaro, no me refiero cuando digo a trabajar interdisciplinariamente o trabajar con la psicología, no estoy diciendo que los operadores jurídicos tengamos que estudiar psicología, ni mucho menos, ¿no? Estoy diciendo trabajar con estos textos que nos van a aportar esa mirada que nuestra propia formación, nuestra propia carrera no nos brinda. Y dentro de estas cosas interesantes de este material, digamos, que a mí me interesaría transmitirles, es, y un poco se dijo en el primer encuentro, que muchas veces los testigos, nosotros siempre vemos las cosas como blanco-negro, ¿no? El testigo miente o dice la verdad. Bueno, muchas veces los testigos dicen cosas, digamos, que son, no que estén mintiendo intencionalmente, sino que son inexactos, ¿no? Entonces, esto nos lleva nuevamente, desde el lugar de quienes tienen que decidir, los jueces y juezas, a valorar al menos dos aspectos bien distintos de esa declaración. Por un lado vamos a valorar y vamos a analizar la credibilidad de ese testigo, y por otro lado vamos a analizar la exactitud o la precisión de esas declaraciones. Son dos cuestiones que, si bien son bien distintas, van de la mano una con la otra, ¿sí? Y yo les traje hoy una audiencia puntual para compartirles cómo un magistrado lleva adelante esta tarea y cómo podemos ver estos dos análisis en particular, ¿sí? Me pareció que es interesante, sobre todo, como decía, para quienes tienen la tarea de llevar adelante esa valoración previa al dictado de una sentencia. Pero antes de entrar en esta audiencia que yo ahora les voy a compartir, les quería comentar también algunas de estas herramientas, digamos, que se suelen utilizar a la hora de valorar o analizar estos testimonios en forma interdisciplinaria, como les decía, ¿no? Desde la psicología, ¿no? Analizar, por ejemplo, lo que tiene que ver con las respuestas fisiológicas, es decir, la reacción que se produce en el organismo cuando la persona que está brindando un testimonio y que intencionalmente está mintiendo, lleva adelante, es decir, se pone nervioso, sudoración, bueno, todo este tipo de respuestas fisiológicas que uno en la audiencia puede, si presta atención, puede advertirla, sobre todo más en las audiencias orales, porque uno puede, digamos, reproducir esa audiencia y analizar puntualmente cada una de estas cuestiones, o el comportamiento, lo que se llama el lenguaje no verbal, ¿no? Lo que son las expresiones faciales, el contacto visual, la postura corporal, los cambios de voz. Por ejemplo, nosotros en el encuentro anterior veíamos un poco en el careo, en el encuentro pasado, en donde a la persona que estaba siendo careada, sobre el final prácticamente le cambiaba la voz y uno ya notaba una forma, digamos, distinta de afrontar las respuestas a cada una de esas preguntas que se le estaban haciendo, ¿no? Entonces, un poco la idea es esto también, prestar atención, estar atentos a estos indicios que se demuestran, digamos, desde distintas cuestiones, digamos, como son estas que les estaba mencionando, pero también, por ejemplo, ahora se me acaba de ocurrir una nueva, que es cuando la persona que va a declarar
tiene, digamos, una estructura en la cual va relatando el hecho súper organizada, súper cronológica, con un detalle muy preciso, por ejemplo, en fechas, en lugares. Bueno, esto es por lo menos para ponerlo en tela de juicio, si realmente una persona con el transcurso del tiempo, y más con el tiempo que duran los procesos, puede recordar, digamos, con tanta precisión, con tanto detalle el hecho, ¿no? Bueno, entonces allí también analizar estas cuestiones. Bueno, ahora les propongo que hagamos esta audiencia. Es una audiencia de un caso de daños y perjuicios donde se le reclama al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una indemnización, la protectora le reclama una indemnización que tiene que ver con la caída de esta persona en la vía pública, ¿no? O sea, se les manda a la ciudad por el mal estado en el que se encontraban las veredas y que supuestamente había ocasionado la caída de esta persona, ¿sí? Yo, ahora ustedes me van a decir, voy a tratar de compartirles. Ustedes me van a decir si se ve. Esperen un segundito que voy a subir el volumen porque me habían dicho que por ahí no se escuchaba bien. A ver, un segundito que hago los ajustes en la computadora para que se escuche bien. Bueno, ¿ahí se ve? Sí, perfecto. Bien, bueno. Entonces, Responder. ¿Cómo no, doctor? Espere que termine de preguntar y después me responde con tranquilidad. Primero le quiero preguntar, porque usted acaba de decir que cuando se le preguntaron los vínculos dijo que es una conocida la doctora. ¿A qué se refería? Bueno, doctor, le explico. Yo a la señora la conocí porque trabajaba de promotor en la Galería Río de Janeiro. La señora que se accidentó. Sí. Yo, o sea, no soy amigo de la señora, simplemente es una conocida, porque yo estaba parado ahí en la puerta de la galería haciendo promoción para celulares, y yo vi, doctor, cuando la señora... Espere, pero lo que quiero preguntarle es, ¿usted la conoce de antes del accidente o de la supuesta caída? La conozco de pasada, doctor, porque yo ¿Qué estaba quiere ahí en la puerta de la decir? galería. ¿Qué quiere La decir esto? señora, la señora iba a comprar medicación a la farmacia, doctor, y pasaba todos los días por la puerta de la Galería Río de Janeiro. Bien, perfecto. O sea que la conocía de antes. Ahora, sí, volvamos al tema. Usted, cuando estaba contestando al secretario, dijo que vio una caída. Y luego me manda a la vereda del frente y no sé cuál es la vereda del frente, porque este es el kiosco 135. Acá, espere. Mire, acá hay una vereda del frente. ¿A esta vereda se refiere? No, la vereda de enfrente, la que está enfrente del... ¿La que está enfrente de dónde? Creo que se quedó sin señal el testigo, porque está tildada la Kiosco pantalla. 365, se cayó. Enfrente del kiosco 365. Pasa por ahí, que está justo enfrente del kiosco 365. No sé, es usted el que vive ahí o que trabaja ahí todo el tiempo, así que si yo no lo sabe, yo no lo sé. Donde Pero tomamos lo el que... colectivo de Sarmiento. ¿Con quién habla, señor? No, le estaba preguntando a mi mujer, doctor. No, pero no puede hablar con nadie durante la declaración. Está bien, doctor, disculpe. Escúcheme, no sigo sin saber dónde se cayó la señora porque me va mandando a distintos lugares. Ahora le vuelvo a preguntar, ¿y usted dónde trabaja? ¿Dónde estaba acá? Por eso sí me lo puede indicar. ¿Para dónde voy?
La Galería Río de Janeiro, Cabildo 2370. ¿Que sería para dónde? ¿Para atrás o para adelante? Por el kiosco 365, ahí en la esquina, a mitad de cuadra. Sí, acá. Antes de llegar al kiosco 365. A ver. Acá hay unas galerías. Acá, por acá Exacto, trabaja. galería. Yo trabajaba en la Galería Río de Janeiro frente a Farmacia Ahorro. ¿Cuál sería de estos locales la galería? ¿Dónde está en esta cuadra? Va pasando lo que yo le digo, doctor, Bueno, por favor. ahí llegamos al kiosco 365. ¿Para Sí. dónde voy? ¿Para dónde voy? Busque por Cabildo. Ahí, mire, ahí está el kiosco 365. Sí, Ahí. eso ya me lo dijo muchas veces. ¿Dónde está Bueno, usted a ahora? mitad de cuadra, para el otro lado, está la Galería Río de Janeiro. ¿Para la izquierda o para la derecha, señor? Para la izquierda, doctor. Para la izquierda, bueno. Mire, acá, acá está, por acá, por esta zona está la galería. Estaba a mitad de cuadra de la galería, doctor. ¿Estaba o está? No, ahora no trabajo más ahí en la galería, doctor. Pero, ¿dónde está la galería? No la puedo ubicar, señor. ¿Dónde está la galería que usted estaba? Del kiosco 365 a mitad de cuadra, doctor, le estoy Sí, diciendo. pero no veo ninguna. Mire, acá tenemos 2433. ¿Usted a dónde está la galería? 23. Ah, es para el otro lado. 2370. Está bien, ahora sí nos entendemos. Para allá. A ver, Cabildo 23, 2370. 2370. O sea que usted estaba a una cuadra de donde se cayó la señora. Así es, doctor. Usted me dijo que estaba a 10 pasos. Bueno, pero yo la Pero ¿sabe socorrí qué a pasa, buscarla. señor? No entiendo cómo desde una cuadra y media usted puede ver el accidente. Explíquese, por favor. Yo lo vi, doctor. Pero desde una cuadra y media, ¿cómo es que vio a una cuadra y media caerse una persona? No estoy, doctor, la Galería Río de Janeiro, Cabildo y Blanco Encalada, la señora se cayó frente ahí a Perdón, Blanco Encalada, doctor. usted dice que estaba en la galería 2370, me acaba de decir, 2370. 23. Y Sí. la señora se cayó una cuadra y media más adelante. No entiendo cómo pudo haberla visto desde la galería. Espere, me espera un minuto, doctor, que le muestre. No lo puedo esperar, Mire, tiene que declarar. No me puedo doctor, esperar. ¿lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve el papel? No puede exhibir documentación ni asistirse de ningún consejo ni hablar con nadie. La declaración tiene que ser autosuficiente y directa. La verdad, señor, Está bien, doctor. no sé cómo pudo ver el accidente usted a una cuadra y media. Pero doctor, yo estuve enfrente de la señora, doctor, le estoy diciendo. Perdón, le recuerdo, pues está todo grabado. Usted dijo que estaba en la galería con panfletos y vio desde ese lugar cómo se cayó la señora. Ahora ocurre que la galería estaba a una cuadra y media y evidentemente usted tiene una visión privilegiada. Doctor, yo estaba trabajando en Cabildo 2370, doctor. Sí. Y la señora se cayó enfrente, donde para el colectivo. Usted dice que se cayó en Blanco Encalada y Cabildo. Sí, doctor, sí. La vereda estaba levantada. Está a una cuadra y media de ese lugar. Bueno, Sí, es suficiente. A ver, para mí está suficiente su declaración. ¿Cómo dice, ¿Usted, señora Gentili, quiere preguntar algo? ¿La doctora Gentili quiere preguntar algo? Sí, quiero preguntar. Bueno, adelante. Bueno, si el testigo recuerda cuándo fue el accidente. Yo pongo. ¿Por qué? Espere. ¿Podemos poner un minutito en sala virtual al testigo? Sí. ¿Te puedo sacar de compartir Gracias. pantalla?
Porque no Sí, puedo... sacamos. Listo. Ahí está. Y Perdón, espera, lo un saco para segundito. que... Un ¿Puedo segundito, hablar? señor. Va a quedar en suspenso un segundo, señor Ibáñez. Sí, por Espera un favor. segundo. Aguardo. Bueno, mi oposición radica en esto, la pregunta. ¿Cómo? Perdón, ¿qué? Me pregunta a mí, doctor, ¿por qué me opongo? Sí. Bueno, Bueno, ahí no sé si pudieron ver correctamente la audiencia. Yo voy a bajar un poquito el volumen, porque si no, ahí está. Bueno, ahí pudimos ver un poco la idea con esta audiencia, es analizarla, ¿sí? Analizarla, no solo yo la voy a analizar y lo voy a compartir, pero también me gustaría escucharlos y escucharlas, quien tenga ganas de hacer algún comentario o enriquecer también el debate. Pero bueno, la idea un poco es cómo esta audiencia nos muestra esto que yo les mencionaba de los dos momentos específicos y las dos caras que nosotros tenemos que analizar, que tienen que ver, digamos, con la credibilidad del testigo, por un lado, y por otro lado, lo que tiene que ver con sus manifestaciones. Es decir, que son dos cosas bien distintas, pero que se van a llevar adelante, digamos, como en conjunto, ¿sí? Y en esta forma, digamos, o método que los magistrados tienen para obtener el testimonio, vemos que en este caso en particular de la audiencia, el juez adopta el medio de interrogatorio, digamos, de relato, no valiéndose de las preguntas de las partes, sino solicitándole, digamos, un relato libre, sin estar incoando, digamos, o encorsetando su forma de contar el hecho, sino que le da la posibilidad, digamos, de hacer este relato, digamos, en forma más directa, en forma libre. Pero en la audiencia, digamos, nosotros vemos que el magistrado, antes de avanzar con el relato, ¿sí?, comienza analizando, o al menos detecta la cuestión, digamos, sobre esto que yo les digo de la credibilidad del testigo, que lo detecta a través de, podríamos decir, de las generales de la ley, con las preguntas que le hace el secretario, y donde el testigo manifiesta que es una conocida, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Intenta, digamos, determinar, bueno, qué implica ese ser conocida de esta persona, es decir, de la parte, de la actora. Es decir, lo toma como una cuestión preliminar, una cuestión para la cual, digamos, profundizar antes de escuchar, en definitiva, el relato o, digamos, lo que tiene para contar sobre el hecho, ¿sí? Entonces, ya cuando pasa, digamos, para lo que es la declaración, ya tiene un primer indicio, un primer estándar de que la persona que está siendo llevada como testigo no es una persona, digamos, un transeúnte, como nos pasaba, o que veíamos en los casos de un accidente de tránsito, sino que es una persona que la conocía de antes, ¿sí? Eso como una cuestión para marcar cómo vemos, digamos, este análisis de esta cuestión preliminar, por un lado, y después cómo profundiza, sí, en los dichos del testigo. Y para hacer ese análisis de los dichos del testigo, utiliza una herramienta digital súper útil, que sirve, digamos, no solo cuando es una audiencia llevada adelante en manera remota, sino también en forma presencial, como es el Google Street View, ¿no? El Google Street View nos permite identificar en forma precisa, bueno, las calles, los lugares, está súper actualizado, y desde allí, digamos, va tratando de desentrañar cuál es el lugar de la caída, dónde estaba la persona, desde qué lugar, digamos, el testigo observó ese hecho, ¿sí? Y como les decía, esta herramienta que suma el magistrado para hacer justamente el análisis sobre la veracidad de estos hechos, es a través de esta herramienta que nos proporciona, digamos, la tecnología, y que posiblemente se puede llevar adelante, no sé si tenemos
alguna persona que haya tenido esta experiencia de que haya trabajado él o la magistrada en la audiencia con este tipo de herramientas en la sala, ¿sí? Obviamente que vamos a necesitar de internet, vamos a necesitar de una computadora, pero más allá de eso, digamos, es una herramienta que si contamos con estos insumos, es súper útil y nos da muchísima precisión, ¿sí? Entonces, esto también es interesante como herramienta para trabajarlo. Ahora también, otra cuestión que a mí me parece interesante de esta audiencia es cómo el juez, digamos, ante la imposibilidad de determinar en qué lugar preciso o exacto se cayó la actora, esta persona que busca esta indemnización por parte del gobierno de la ciudad, intenta, digamos, determinar el otro punto de referencia en estos dichos que tiene que ver justamente en, bueno, ¿y usted dónde se encontraba? ¿No? Bueno, muéstreme en el lugar donde era que se encontraba esta persona, dónde estaba situado este testigo, desde dónde pudo ver este hecho. Que, bueno, allí vemos que comienzan las inconsistencias, ¿no? En la declaración, yo la recorté muchísimo, porque es una audiencia que dura más de 1 hora y media, en donde después lo lleva por el Street View para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, bueno, en un momento dice, bueno, si no sabe usted, ya está. Pero bueno, intenta, digamos, determinar a través del otro punto de referencia, que es de donde se encontraba la persona, a qué distancia estaba, como para ver el lugar exacto en donde la persona se cayó, ¿no? Supuestamente se cayó por el mal estado de estas veredas. Yo lo que también voy a resaltar de esta audiencia y que vemos como rol del magistrado, digamos, en la dirección de la audiencia, que es excelente, es cómo gestiona, ¿no? Esto que veíamos en el encuentro anterior, cómo gestiona esa audiencia cuando surge una oposición, ¿sí? Allí vemos que, bueno, aun cuando no sea presencial, que debería retirarse la persona, hace salir al testigo y poder escuchar a las partes, ¿no? Entonces, ese manejo que tiene digamos, el juez de la gestión de esa audiencia es realmente, digamos, es un manejo muy bueno, con lo cual me parece que también es para destacarlo. Yo acá estoy viendo la opinión de Gabriela, que dice, no sé, Gabriela, si querés si querés decirlo o leo el comentario, tu comentario. Yo mientras le habilito el micrófono, por las dudas. Ah, perfecto, perfecto. Gabriela nos dice, pero antes tenemos algunas más también. Sí, bueno, ¿querés que te lo vaya? Dale, a ver, lo vamos compartiendo, Caro, así vamos Dale. enriqueciendo con relación a este tema. Hoy teníamos una pregunta de Cecilia, que ella se desconectó, por eso no te la leí, pero ahí vi que volvió a ingresar, así que la formulo. No sé si Cecilia igual de todas formas por ahí la quiere ampliar, pero lo que ella había comentado en el chat, te había preguntado, ¿la psicología del testigo está avalado científicamente? Bueno, la psicología del testimonio en realidad, la psicología es una disciplina, es decir, es una herramienta más, como yo decía, es una herramienta más que los operadores jurídicos tenemos para analizar y para trabajar, digamos, técnicamente, pero que obviamente los magistrados y magistradas en su sentencia no van a recurrir como argumento a decir, bueno, basado en la psicología del testimonio, esta cuestión se encuentra acreditado. Son elementos que se van sumando, digamos, a los distintos análisis que se van haciendo en la causa, ¿sí? Si nosotros vemos que tenemos, por ejemplo, otros testimonios que entran en inconsistencia con más los análisis, digamos, desde la psicología del testimonio, que uno puede advertir, como yo decía, estas respuestas fisiológicas, este lenguaje, digamos, no verbal, bueno, todo esto, digamos, son indicios para la persona que está analizando ese testimonio, ¿sí? Esto, digamos, no es que se toma una decisión definitiva en forma, digamos, que es científico en este sentido, ¿sí? Es, digamos, una presunción más, una herramienta más para analizar con los restantes elementos que nosotros tenemos en la causa y con los restantes, digamos, testimonios, con las restantes
constancias que haya, digamos, de ese caso en particular. No sé si Cecilia, si querés ampliar o con eso responde un poco a tu pregunta. Había sido otra Cecilia, Cecilia Candus, yo me las confundí porque me parecían las dos en verdes. Cecilia, de todas formas, Candus en este caso, si querés ampliar la pregunta. Sí, ahí está levantando la mano, te escuchamos, Cecilia. Ahí deberías poder, a ver. Ahí está. Bien. Hola. Perdón Ahí que les estoy, cambié la ¿me escuchan? identidad. Ahí está. Ahí pude desactivar pude activar el micrófono. No, nada más que leí libros sobre la psicología del testimonio y bueno, esto que vos decís, que en una sentencia no podría plantearse que porque le transpiraron las manos o porque hay un montón de estudios hechos con relación a la psicología del testimonio que dicen que no tienen aval científico, que no se podría decir que un testigo miente porque le transpiraron las manos, porque miró para arriba. Quizás lo más valioso de lo que mostrás de un colega, que es el doctor Triunfetti, que además es profesor de Derecho Procesal y es muy respetado en el ambiente del derecho procesal, y que lo adoro, además lo quiero un montón, y le estoy avisando además que está acá, así que ya está, le estoy contando que está su audiencia acá recién por WhatsApp, es que justamente esto, que la evaluación que uno hace es de la credibilidad en función de factores que tienen que ver con lo que vio, la posibilidad de ver, la percepción, la edad. Esos factores sí, obviamente, que se tienen en cuenta en todo testimonio. Nada más era ese el comentario y gracias por contestarme la pregunta. No, por favor, Cecilia, sí, tal cual, es exactamente eso, digamos, es un indicio más, una forma más, digamos, de tener como elemento para analizar en esta tarea, como les decía al inicio, que es muy difícil determinar cuándo un testigo efectivamente está diciendo la verdad y cuándo no, y por eso hacía referencia a, bueno, si yo tuviera un método infalible, bueno, podríamos decir que nos postulamos y ganamos un premio similar al Nobel, ¿no? Esto es muy difícil, entonces nos tenemos que valer, digamos, de la mayor cantidad de herramientas que tengamos a nuestra disposición, dentro de las cuales está esta, que me parece interesante también, porque son cosas que se están trabajando hoy, digamos. Yo el material que le subí al Classroom es justamente una ponencia que ganó el pasado Congreso de Derecho Procesal, fue el que recibió el primer premio, entonces el texto que tienen ustedes subidos al Classroom es justamente la ponencia que ganó el pasado, el anterior, el anterior Congreso Procesal que se llevó adelante aquí en Argentina. Bueno, y por supuesto ni hablar del doctor Triunfetti. Yo no sé si vos estabas, Cecilia, en los encuentros anteriores, yo traje varias audiencias de él porque me parecen que son magníficas, es súper claro, súper ejemplificador, y bueno, por eso lo estamos trabajando, traemos muchos ejemplos, porque realmente es un magistrado que gestiona muy bien las audiencias, incluso hemos mostrado careos y demás, que nosotros hemos visto en el ámbito, digamos, de lo que es la ciudad de La Plata, no es tan habitual, es más difícil, porque no digamos, desde la justicia no se animan tampoco, digamos, a tantas, a este tipo de nuevas herramientas, y por eso, bueno, una forma de traerlo como, digamos, ejemplo y modelo de cómo ir manejándolo. Así que bueno, después ahí teníamos alguna... Teníamos una mano Sí. levantada, y las iniciales son YB, no la tengo nombrada, pero ya tiene habilitado el audio, Hola. si querés formular. Sí, ¿Qué te tal? ¿Cómo escuchamos. están? Jessica es mi nombre, disculpen, Bien. no me di cuenta que no estaba el nombre completo. No hay problema. Yo quería dar una humilde opinión respecto a lo que me pareció, o sea, lo que es la audiencia, y lo voy a decir sin desmerecerla, ¿no? Me pareció desprolija, más allá de lo que es, que trajo sus complicaciones, todo lo que es la virtualidad, obviamente que ha sido una herramienta muy útil durante la cuarentena, pero me pareció un tanto desprolija desde qué punto, creo yo, o sea, hablando así desde mi ignorancia ante determinados temas, que los abogados tienen que, o sea, antes de llevarlos a una audiencia, saber lo que el testigo va a testificar, me parece, ¿no? Y sentí como que la persona, o sea, como que lo pusieron,
como que estaba muy expuesto, supuestamente el testigo. Me parece que el conocimiento que tenía era muy, muy escaso. En realidad no se puede terminar de conocer a una persona simplemente por verla pasar a hacer un mandado, creo yo. Y más allá, obviamente, que puede servir de prueba, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Un accidente en la vía pública, la distancia que realmente se mostraba no era, digamos, como para resultar, digamos, de testigo, ¿no? Una cosa es las personas que estaban, por ejemplo, en el kiosco, en el 365, si no me equivoco, y más allá de esta cuestión, la persona se empieza a poner nerviosa. Si ustedes se fijan bien, llega un momento que se empieza como hasta él mismo, o sea, sentir, ¿cómo explicarlo? Si está diciendo algo que sirve o no. O sea, hasta él mismo llegó como a un punto en el como que se trababa, no podía hablar. Me pareció desde ese punto bastante desprolijo. Y lo digo realmente con todo respeto, yo estudio psicología social y consultor psicológico. La psicología social básicamente estudia al individuo desde lo que es la interrelación con el entorno, ¿no? Pero el consultor psicológico es una tecnicatura superior que está más bien relacionada propiamente con lo que es la licenciatura en psicología y trata todas estas cuestiones. Y es muy complicado exponer a una persona así con tan poco conocimiento. Y han habido bastantes audiencias, no quiero la verdad traer a colación esto, pero ya con decir que una persona desde una montaña, creo que fue, había dicho que había visto un crimen. No sé si soy clara con lo que estoy poniendo a modo de ejemplo. Simplemente eso. Gracias por la palabra. No, por favor, gracias a vos. Jessica eras también, porque también leí JB, pero no, Jessica, no sí. alcancé. Jessica, por supuesto, gracias por tu opinión. La verdad que, como decía, todas las opiniones suman. Lo que nos estás comentando abona mucho lo que nosotros vimos en el encuentro anterior. El encuentro anterior nosotros veíamos lo que es la preparación del letrado, ¿sí? Esta tarea preliminar que tiene que hacer antes de ir a la audiencia. Y yo daba el ejemplo y decía, bueno, si la persona se encontró con el testigo en el pasillo de tribunales, no se encontraba litigando estratégicamente. Y no se encontraba litigando estratégicamente justamente porque tiene que saber quién es la persona que va a declarar, cuál es el conocimiento que tiene del hecho, ¿sí? Entonces, un poco, digamos, va en el mismo sentido de la opinión que vos estás manifestando, ¿sí? Eso con relación, digamos, a esa preparación. Está buenísimo los que nos comentaste también con relación a la psicología, es como decíamos, una herramienta más para tener en cuenta, para evaluar. Allí, bueno, habrá que hacer el análisis si la persona es realmente una persona que estaba en el lugar, y si es una persona que realmente observó el hecho desde esa distancia que dice que vio, ¿no? Estos serían como las cuestiones que después el magistrado o magistrada debería trabajar hacia el interior, digamos, del órgano jurisdiccional, ¿no? Cómo vemos esa declaración cuando es inverosímil que una persona a 1,5 cuadras vea una caída, ¿sí? Así que bueno, gracias nuevamente, Jessica. Lo tenemos a Alejandro sí, levantando la mano y después te leo un Alejandro. comentario. Perfecto, Alejandro, te escuchamos. Ahora sí. Hola doctora, buenas tardes. Yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales acá en La Plata, estoy promediando el 5º año y le quería preguntar, más allá de toda la preparación interdisciplinaria que tiene que tener uno para poder, digamos, analizar las declaraciones de los testigos, ¿cómo se puede, desde esa perspectiva, ¿no?, interdisciplinaria, objetar que un testimonio es falso? ¿A qué me refiero? Luego del testimonio, luego de las preguntas, si por ahí se puede solicitar una nueva declaración de ese mismo testigo y interponer por ahí el análisis de un profesional. No Bien. sé si
Sí, se entendió perfecto, Alejandro. Está muy buena tu pregunta y mi respuesta es la siguiente. Uno cuando, digamos, lleva adelante una prueba testimonial, tiene distintas herramientas, ya sea para impugnar, ¿sí?, lo que es la idoneidad de ese testigo, que lo vamos a ver en otra audiencia más sobre el final, cómo la persona, es decir, ya los letrados, ¿no? Los letrados que están llevando adelante como parte actora o parte demandada esa audiencia, que están presentes en la audiencia y que están escuchando ese testimonio, y que se están dando cuenta en el momento o están advirtiendo de un posible falso testimonio, que es lo que entiendo me estás preguntando, Alejandro, si no es así, corregime. Bien, tienen herramientas, no reeditar la declaración del testigo, sino, primero tenemos lo que yo les decía, el alegato acerca de lo que es la idoneidad, ¿sí? Y ahora en breve, no me quiero adelantar, pero vamos a ver bien en detenimiento cómo se introduce, es un incidente, se llama incidente de idoneidad del testigo, que tiene que ver con el contenido de estas declaraciones cuando comienzan a haber inconsistencias y demás. Y por otro lado, como profesionales también, tenemos otra etapa procesal importante para hacer una manifestación de estas características, que es en el alegato de la prueba, donde uno hace la valoración de cada uno de esos medios probatorios. Uno en el alegato, ¿sí?, que hace, digamos, que valora cada uno de estos elementos que se fueron dando, va a poder introducir esa, digamos, inconsistencia, esa falta, digamos, de veracidad en el testimonio, e incluso va a poder contrastar con otros elementos probatorios, como por ejemplo, no sé, pericias, otros testimonios, ¿sí?, con otros elementos de la causa. Pero digamos, tenemos esas dos posibilidades. No se puede, como decía, si nosotros consideramos como profesionales que el testigo está siendo mendaz, solicitar la reedición de ese testimonio, ¿sí? Sí se puede atacar a través de estas herramientas procesales, como decía, que son el incidente de idoneidad del testigo, o si no lo hicimos en el momento, ahí te concedo de nuevo la palabra, Alejandro. Si no lo hicimos en el momento, porque vamos a ver que este incidente de idoneidad del testigo tiene un momento procesal oportuno, que tiene que ser en la audiencia, que tiene que ser en el momento, y demás, en el momento de, digamos, el alegato, pero ya, digamos, no nos vamos a poder manifestar como esa oposición a esas declaraciones, sino simplemente lo vamos a dejar como una cuestión más, digamos, en el marco del alegato. Te escucho, Alejandro. Sí, con relación a eso, te reformulo un poquito la pregunta o la aclaro un poco. En el incidente de idoneidad de testigos, ¿se puede, digamos, alegar o citar por ahí ese conocimiento interdisciplinario de psicología con relación a lo que era por ahí, como decís vos, la postura, las contradicciones, esas cosas que evidenciaban que podría llegar a estar mintiendo? A eso me refería. Si se pueden utilizar esas herramientas en el incidente. Bueno, en el incidente de inidoneidad del testigo, ¿sí?, que nos estaríamos, digamos, adelantando, yo te diría que guardaras esa pregunta para cuando lo abordemos específicamente y veamos la audiencia, para no adelantarme a lo que ya voy a decir. Pero que bueno, pero te voy adelantando algo, digamos. Nosotros tenemos en el Código Procesal la posibilidad, a través del 456, como decía, dentro del plazo, dentro de ese plazo de prueba, por eso el momento procesal oportuno es la audiencia, la posibilidad de impugnar, digamos, si se quiere, entre comillas, lo que está manifestando o formulando ese testigo. Lo que pasa es que la idoneidad del testigo siempre ataca, digamos, la faz subjetiva, es decir, lo que tiene que ver con sus condiciones personales, sus condiciones morales, sus condiciones intelectuales, y que puedan llegar a tener, digamos, alguna influencia para, digamos, la resolución, digamos, en el caso, y lo que está manifestando, ¿sí? No hay que confundir, por eso decía, incorporar ese ataque, ese embate contra estas condiciones subjetivas con lo que se conoce como el alegato de la prueba, ¿sí?
se generan muchas dudas con relación, incluso al alegato de idoneidad del testigo, es decir, hasta dónde, cuáles van a ser esos errores que vamos a atacar de esa declaración y esas inconsistencias, ¿sí? Pero en líneas generales, como les decía, por ejemplo, si yo voy a alegar sobre la idoneidad del testigo, en este caso en particular, lo que voy a tratar de demostrar a través de ese embate va a ser que la persona que está declarando como un testigo en realidad no era un transeúnte y es un amigo de la actora que fue llamado a declarar, digamos, para, digamos, contar algo o un relato de algo que le contaron, ¿sí? No ya, ¿se entiende cuál es la diferencia, como estoy marcando la diferencia en cuanto a esta faz subjetiva y esa, digamos, esa relación, si se quiere, de amistad con la parte actora, y no ya, digamos, con lo que es el contenido específico de la declaración. Pero no me quiero adelantar tampoco mucho más, Alejandro, porque lo vamos a ver ahora en detenimiento un poquito más y te va a quedar mucho más clarificado, pero tiene que ver, digamos, con este embate hacia, como decía, las condiciones subjetivas de la persona. ¿Sí? ¿Caro? Liz, te leo si querés un último comentario que tenemos en el chat de Gabriela, que va un poco en la misma línea de lo que nos comentaba o de la opinión de Jessica. Ella nos comenta: buenas tardes, en mi opinión también se deberá tener en cuenta el conocimiento respecto de las tecnologías que tienen los testigos al momento de declarar, y bueno, también por parte del juez, y principalmente por el abogado que los lleva a dar testimonio. Era un comentario, no una pregunta. Bien, sí, Gabriela, justo lo estaba leyendo, el comentario de Gabriela. Buenísimo. Sí, perfecto. Es esto de tener en cuenta también estas herramientas que nos facilitan muchísimo, estas herramientas tecnológicas que nos ayudan sobre todo a dar, como decía, precisión, ¿no? Precisión sobre las cuestiones que se está declarando, si es que tenemos que identificar un lugar preciso, un lugar específico. Bueno, esto ayuda, digamos, muchísimo en este sentido. Bueno, si no hay más preguntas, No hay más. Bien, yo les propondría entonces continuar con las próximas, digamos, audiencias que traje para compartirles, que también la que vamos a ver a continuación también es una audiencia testimonial, también del doctor Triunfetti, y donde un profesional, digamos, de la medicina, un médico, le reclama al gobierno de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por unas diferencias salariales, atento que la persona afirmaba haber llevado adelante funciones laborales mucho más amplias y jerarquizadas de las que efectivamente se le estaban, digamos, pagando desde el gobierno de la ciudad. Yo les voy a compartir ahora, vamos a analizar otras cuestiones con relación a esta audiencia, y se las voy a compartir para que ustedes las puedan ver. La familia tiene una historia en el hospital. Bien. ¿Podremos exhibir al testigo las restantes cartas? No para son de otra fecha. Pero no para que las reconozca, sino para saber si él conocía su existencia. Pero no, porque son de otra fecha y ya no estaba el testigo. Son de 2003 y en adelante. ¿Sí? ¿Todas? Sí, mire, bueno, fíjese, por las dudas hay algunas de 2002, por eso quise establecer el marco. Mire, hice la línea de tiempo para poder, digamos, no tener que andar confundiéndonos con los testigos. Está muy bien, lo que pasa es que hay notas que fueron, algunas durante el 2012, que fueron presentadas por Kreuser a otras autoridades, y hubo incluso otras presentadas por otro personal. Hay una carta que es del 6 de marzo del 2012,
hay una que está el 7 de marzo del 2012 fechada, hay una el 8 de marzo del 2012, 6 de noviembre del 2012 y luego sí ya empieza el Doctor, 2013. antes de que le dé Espera curso, un me voy momentito, a exponer una oposición. no vamos a debatir delante del testigo. No, no vamos a debatir, me voy a Pero oponer. un segundito. Sí, pero un segundito. Delante del testigo no se debate. No, no voy a Un debatir. segundito. No me oponer. Primero voy a examinar qué es lo que se quiere mostrar. Todavía no decidí. Bien. ¿Cuándo me dijo que se fue usted? El 30 de diciembre del 2002. ¿Le puedo pedir, si es tan amable, que salga un segundito? Ya, ahora lo hacemos, son cuestiones técnicas, son de quirófanos judiciales. Gracias. Bien. Bueno. Espera un segundo. Primero vamos a individualizar cuál es la documentación que quiere mostrar. Así, la documentación sería la que está FOCA 59. No, si me permite me acerco, sí, por supuesto, porque no tengo presente la foto. Pero si no le voy diciendo las notas, si las tiene ahí. Sí. Es esta, esta que está acá, sí. Esta que está acá, sí. Y esta que está acá. No, estas cuatro son bien. Sí, ¿Usted tiene las notas a mano? No, pero está ¿No tiene fuera las de la notas a mano? fecha. En Sí. todo caso me arrimo como se arrimó No, el sí. doctor. ¿Y se va a poner? ¿Por qué se va a poner? Tiene que fundar Porque la no, oposición. sí, porque no es documentación que emana del testigo que está poniendo, no fue dirigida al testigo tampoco, Pero no es para reconocimiento, no es para es reconocimiento. para que diga sobre los hechos. Bueno, en todo caso que formulen preguntas. Y si Los voy a testigos si no vamos a pueden, preguntar. bueno, los testigos no pueden valerse de apuntes ni ninguna otra situación. No, no se va a valer de apuntes, es documentación que está incorporada en el expediente. Por eso, entonces, se va a valer de documentación Le voy que a se le va a leer. exhibir. Le voy a leer esto para ver si sabe de estos hechos. Yo en todo caso voy a dejar constancia de la oposición y usted decide y Bueno, listo. resuelve. Bueno, sí, le rechazo la oposición porque es absolutamente improcedente y las costas se las impongo al gobierno. Apelo a la imposición Sí, de costas, por le favor. concedo el recurso con apelación, con trámite diferido. Claro. ¿Está claro? Sí, sí, Bueno. perfecto. Listo, que pase el testigo. Bueno. Bueno, esta audiencia tiene muchas cosas interesantes. La primera tiene que ver con algo que retomo del encuentro anterior y que un poco lo dijeron también, lo decía Jessica, esto de la preparación que tenemos que llevar los profesionales a la audiencia, ¿no? Vemos que en la audiencia el letrado se presenta con lo que podríamos denominar carpeta testigo, ¿no? Esto es una carpeta que tenemos que llevar los profesionales en nuestro respectivo estudio, donde llevamos las piezas principales de todo lo que obra en ese expediente, y bueno, yo sobre todo recomiendo, si uno lo tiene anillado es mucho más fácil para manipular y demás en la audiencia, pero donde fundamentalmente tienen que estar, digamos, las piezas de inicio, esto es los escritos postulatorios de demanda, de contestación, la documentación que es fundamental, y sobre todo, digamos, si es algo de lo que vamos a hacer valer en la audiencia, tener la mano marcada y demás, bueno, esto lo vemos esta preparación en el letrado, vemos cuando el letrado, digamos, le solicita esa exhibición de prueba documental al testigo, y el magistrado, digamos, en principio se lo niega por ser de fecha posterior, le dice, bueno, pero esta documentación es posterior a que el testigo ya no trabajara más en ese lugar, entonces ya no se le podía exhibir esa documentación. Ahora, frente a eso, y nuevamente voy con lo mismo, esta preparación del letrado que además tiene este manejo del expediente, le insiste, ¿no?, con esta documentación, con fechas precisas, que efectivamente eran las fechas que afirmaban, y que efectivamente podía hacer valer porque se encontraban dentro del periodo de tiempo, digamos, que el testigo
estaba trabajando en ese hospital, ¿no? Y donde finalmente, cuando se acerca al escritorio, digamos, del magistrado a ver esa documentación, le termina dando la razón, ¿no? Entonces, la primera cuestión es esto, es esa preparación previa que lo vemos en estas audiencias y en donde ven cómo, digamos, le pueden sacar muchísimo más provecho a las audiencias teniendo, digamos, todo bien preparado y llevando las constancias para poder consultarlas incluso en el propio momento de la audiencia, que son todas, dijimos, actividades previas, actividades preparatorias antes de la audiencia, en donde, digamos, yo también les dejé algún material, en el Classroom les dejé algunos textos de Eduardo Díaz, que se refieren a estas cuestiones previas, digamos, las pautas para un desarrollo eficaz de los profesionales, algo así se llama el texto, si mal no recuerdo, y que habla un poco de esta preparación previa a la que remito y la vemos reflejada. La segunda cuestión interesante que tenemos en esta audiencia en particular es la de los incidentes, ¿no? Los incidentes en audiencia, que es muy común que suceda. Es decir, cuando una de las partes realiza una pregunta y la contraria se opone, y en ese momento, bueno, se genera un incidente que necesariamente, o sea, conlleva la aplicación, como vemos en el caso, la aplicación de las costas, ¿no? Y en este incidente particular, esa incidencia, digamos, que se genera por, bueno, si admitimos esa exhibición de la documentación o no al testigo, que necesita, digamos, una fundamentación, ¿no? La necesidad de también, cuando uno se opone y genera un incidente, bueno, como fundamento para sostener ese incidente y que efectivamente, digamos, lograr, como en este caso en particular, que la documentación no se exhiba, ¿no? Vemos en la audiencia, bueno, la falta, ¿no?, por parte de la letrada de esa argumentación que termina haciendo que el incidente se rechace y que se le apliquen las costas, ¿no? O sea, tener en cuenta esto, sería como en otras palabras, ¿no? Tener en cuenta, cuando vamos a la audiencia y cuando generamos una oposición de estas características, bueno, saber que vamos a tener que argumentar y conocer también que en caso de ser rechazado, la aplicación de estas costas por la generación de ese incidente, ¿no? Ahora, algo que me parece también interesante, ¿no? Nosotros tenemos en el Código Procesal tenemos una regla muy clara en materia de incidentes que nos dice que quien está condenado, digamos, al pago de las costas no puede promover otros incidentes hasta tanto no deposite el pago, digamos, de ese primer incidente que generó, ¿no? Entonces, acá un poco como cambian las lógicas en la audiencia, en la oralidad, la pregunta que yo les hago para comenzar a repensar, ¿no? En este caso puntual, ¿no? El gobierno de la ciudad generó ese incidente, se le aplicó las costas. ¿Esto qué implicaría? Que la letrada, por ejemplo, en la audiencia ya no puede generar ningún tipo de incidencias y hasta tanto no, digamos, no realice el depósito de esas costas, no podría generar ninguna clase de manifestación de oposición en la audiencia. Esto es una pregunta que yo les hago para comenzar a repensar. Si alguien quiere participar. Juan Cruz, levantó la mano Juan Cruz. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Cruz, te escuchamos. Mi opinión no, yo pienso que no tiene cortada esa posibilidad, toda vez que incluso no están cuantificados, ¿no? Sería, me parece, si llegan a regular un horario en eso, por ahí se peca por exceso y demás, ni hablar de lo que es el derecho a controvertir, al derecho de defensa y demás. Excelente, 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 Juan Cruz. Y era para poner un poco de detención en el momento y para hacerlos participar un poco. El código esto lo resuelve, digamos, en forma expresa, en esta línea que con este sentido que nos plantea Juan Cruz, ¿no? Pero expresamente nos dice que ese recaudo de admisibilidad de procedencia de los incidentes
En los procesos orales no se exige, ¿sí? Lo cual comparto plenamente con los mismos fundamentos que tiene que ver con vulnerar ese derecho de defensa de la parte y limitar su actuación en la audiencia, porque caso contrario eso implicaría que el profesional no podría realizar ninguna clase de oposición más hasta tanto no realice ese depósito. Bueno, el código, en el propio artículo 68 que regula las costas, establece que ese recaudo de admisibilidad no va a ser exigible en la audiencia por estas mismas razones. Ya no da las razones, pero son estas las razones que, digamos, se tomaron en cuenta al momento de redactarse, que tuvo en cuenta el codificador al momento de redactar este artículo. Así que esto para marcar simplemente que cuando vayamos a la audiencia y generemos un incidente, estemos tranquilos con la cuestión del depósito de esas costas, que vamos a poder seguir generando, digamos, oposiciones e incidentes sin que sea necesario realizar ese depósito previo. Bien, la tercera cuestión que también me parece súper relevante e interesante en esta audiencia y que ha dado, digamos, muchísimo que hablar a los académicos, que tiene que ver con los recursos en la audiencia, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que yo puedo articular en el curso de la audiencia? Y en este caso en particular, digamos, la materia recursiva en audiencias también tiene que cumplir con los criterios tradicionales de ser, digamos, incorporados en la oportunidad que corresponde, es decir, en el plazo que corresponde, tiene que fundarse en el momento oportuno. En este caso, el recurso cuando es en audiencia tiene que incorporarse en la misma audiencia, tiene que llevarse adelante de esta forma para ser, digamos, introducido en ese momento oportuno. Y la resolución, digamos, también tiene que emitirse en ese mismo momento, como fue en este caso de, bueno, resolución en cuanto a la concesión, ¿no?, del recurso. Bueno, ¿se lo concedo o no se lo concedo? Bien, entonces, esta cuestión de los recursos, que es súper interesante y en donde es un gran desafío también para los profesionales lograr una revisión digamos, en la propia audiencia y por parte del mismo magistrado de esa decisión, digamos, es difícil porque nosotros tenemos también, digamos, otra norma procesal que nos limita muchísimo, que es la del 377, que nos dice que todo lo que tiene que ver con cuestiones, digamos, de producción, de negación y sustanciación de la prueba no va a ser susceptible de recurso, ¿sí? Entonces, digamos, uno queda como muy limitado en materia recursiva, pero como vemos en este caso, y esto por eso me parece interesante resaltarlo, cuando la letrada recurre, no está recurriendo la decisión probatoria, sino que lo que está recurriendo a través del recurso de apelación es las costas. Se está utilizando correctamente este mecanismo de impugnación en la audiencia, y donde efectivamente también está concedido correctamente ese recurso de apelación para, digamos, diferírselo para la oportunidad en la que va a ser, digamos, tratado específicamente. Así que esto me parecía interesante, me parecía importante remarcarlo, la cuestión recursiva, ¿no? Cuando una decisión de estas naturaleza, digamos, le provoca a la parte un agravio, la posibilidad de poder articular este embate en la propia audiencia, como para dejar resguardados, si se quiere, como el caso acá del gobierno de la ciudad, los intereses de su representado, ¿no? Así que bueno, un poco esto también con relación a la cuestión, digamos, recursiva. ¿Alguien quiere hacer algún comentario con relación a esta? Si no... Perdón, Liz, sí. Había un comentario de Jessica respecto a lo que planteabas del pago de las costas, y ella preguntaba si eso no contaría a partir de una nueva audiencia. No, como decíamos, el pago de las costas no es exigible, digamos, como un requisito, un recaudo de admisibilidad para generar nuevos incidentes, ¿sí? Así que no es que queda, digamos, supeditado a partir de una nueva audiencia, ¿sí?
lo que va a seguir es el transcurso del proceso, y ese incidente con esas costas va a formar parte de uno de los incidentes que se generó en el proceso. Después puede ser que se generen más incidentes en las etapas, digamos, escriturarias, y allí, si quiere introducir un nuevo incidente, va a tener que cumplir previo, sí, el pago de esas costas generadas en la audiencia. Ahí me parece que quedó aclarado, según lo que pone Jessica en esa audiencia. Bien, bueno, yo ahora sí me gustaría compartirles, si quedó claro esto, una audiencia distinta a esto que yo les refería con relación al que charlábamos recién con Alejandro sobre la idoneidad del testigo, una audiencia, ¿sí?, del Departamento Judicial La Plata, en donde, digamos, es en un proceso de daños y perjuicios. Vamos a ver que se trata de un accidente de tránsito, en donde, que es lo más común, digamos, ocurre un accidente entre una moto y un automotor, y donde el actor cita a un testigo que da la casualidad que es el único testigo de la causa, para declarar acerca de lo que vio en ese momento, ¿no? Y donde vamos a ver al letrado hacer uso de esta herramienta, que es alegar acerca de la idoneidad del testigo. Yo voy a tratar de subir al máximo de volumen. Damos comienzo entonces a la audiencia en los autos. Entonces vine y me presenté. Me avisaron ayer tipo 6 de la tarde. Bien, yo voy a alegar sobre la idoneidad del testigo. Bueno. El testigo ha manifestado entre tantas contradicciones las que siguen. Primero dijo que era en verano, el hecho ocurrió en el mes de abril, que no es verano, es primavera. Dijo que ocurrió de noche. No es de noche porque según la demanda dice que era a las 18:45, que estaba afuera tomando mate como lo hacía con alguna frecuencia. Dijo que el vehículo del demandado era un Ford Fiesta y es un Daewoo. Señaló que la moto iba muy despacio, que el conductor era muy prudente, y la pericia determinó 25 kilómetros de velocidad mínima para la moto. Respecto del auto, sugestivamente también dice que iba a elevada velocidad, y la pericia dice con rotundez que la velocidad del auto habría sido mínima o de maniobra. Para continuar con el cúmulo de contradicciones, el testigo dice que se fracturó la pierna derecha y en demanda se dice la pierna izquierda. Es decir, el testigo ha hecho una serie de referencias que ninguna se compadece con la realidad del expediente. Lo dejo expresado y solicito se tenga presente al momento de la sentencia, y no hay más preguntas. Bueno, ¿quieren hacer alguna manifestación? No, al respecto y alegar en ese sentido, si bien el doctor agrega hechos puntuales, hay una realidad, y es que pasó mucho tiempo desde la fecha del hecho. El testigo fehacientemente vive en el domicilio del lugar del hecho, y la contradicción en cuanto a la noche-día, si tomamos en cuenta que en abril a las 18:45 es de noche, tendría coherencia. Respecto a los vehículos, es muy probable, el olvido no me parece un elemento de convicción. Bueno, lo tenemos presente. La pierna derecha con respecto a ya terminó su declaración, señor. De todas maneras, queda todo grabado, y bueno, lo evaluaré en el momento de la sentencia, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la famosa herramienta de la que estuvimos hablando muchísimo, ¿no? Esta herramienta sobre la posibilidad de alegar sobre la idoneidad del testigo.
es interesante, y Juan Cruz también un poco lo relataba en el encuentro pasado, que es una herramienta que nosotros los profesionales no solemos utilizar. Solemos utilizar muy poco, yo no sé si es por desconocimiento o porque directamente no estamos tan bien preparados como para llevar adelante, digamos, el desarrollo de una estrategia de estas características, ¿no? Nosotros vemos que para poder llevarla adelante, bueno, tenemos un plazo específico. Si nosotros vamos al código nos va a decir que el plazo es dentro del plazo de prueba, ¿sí? Y además uno lo tiene que, digamos, el incidente lo tiene que fundar, ¿sí? Ese incidente de idoneidad del testigo, y además el código nos dice que ese incidente de idoneidad del testigo nos dice que nos permite alegar y probar acerca de la idoneidad del testigo, lo cual, digamos, esto ha traído, digamos, también bastantes discusiones, digamos, académicas y doctrinarias, porque si el incidente, como dice el código, nos tendría que permitir alegar y probar, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo alegamos y probamos en el marco de una audiencia acerca de la idoneidad? ¿Sí? En este caso iba siendo como una contrastación entre distintos medios probatorios. Pero, por ejemplo, si nosotros retomamos al caso anterior del testigo, que el letrado, en la audiencia Bisogni, donde el letrado quería llevar a la persona, digamos, a demostrar que era lo mismo, que era un amigo, que no era un transeúnte que pasaba por allí. ¿Cómo podría acreditarlo, digamos? Debería darse una instancia escrita para poder llevar adelante, digamos, y con sustanciación a la contraparte, para poder llevar adelante ese alegar y probar acerca de esa idoneidad, digamos, del testigo que estamos manifestando, ¿no? Algunos doctrinarios, como les decía, hay algunos doctrinarios destacados, como Kielmanovich, por ejemplo, que nos dicen, nos remarcan justamente, como el código no dice nada, o sea, no expresa el trámite por el cual va a tramitar ese incidente de idoneidad. Bueno, él manifiesta en una de sus obras que debería llevarse adelante de esta forma, es decir, darle, como cualquier traslado, concederse 5 días, permitir la sustanciación, permitir que se lleve, digamos, por escrito esta posibilidad de incorporar prueba sobre eso que estamos manifestando. Desde mi experiencia personal, a mí me tocó un caso en el 2021, en donde se realizó justamente esta alegación sobre la falta de idoneidad del testigo en una audiencia, y allí en esa oportunidad, teniendo en cuenta un poco esto que les estoy comentando y estas precisiones que estamos trabajando, yo lo que solicité fue que se formara un incidente, ¿sí? Y que de ese incidente respectivamente se me corriera traslado de esas manifestaciones que me permitieran a mí justamente producir prueba al respecto de lo que se está manifestando, ¿no? Porque uno, digamos, en la audiencia no está en condiciones de introducir prueba con respecto a eso, con lo cual me parece que el camino es un poco este que mencionaba Kielmanovich, incluso en la audiencia que veíamos de Bisogni, no sé si ustedes recuerdan, la magistrada específicamente le decía, doctor, si usted quiere eso, si usted quiere, lo tiene que manifestar a través de un incidente de falta de idoneidad del testigo. Es decir, deja entrever que el mecanismo es ¿no? Así que eso con relación, digamos, a la tramitación de esta herramienta, que es súper útil, y en donde, digamos, nosotros los profesionales no solemos utilizarla, y que en este caso en particular, por ejemplo, esto también por eso se los traje, porque es interesante, en la sentencia, cuando la magistrada resuelve este caso, expresamente hace referencia a que, a pesar de ser el único testigo, ¿sí? Ese testimonio, esas manifestaciones, digamos, no logran persuadirla de que los hechos, digamos, ocurrieron conforme los relataba, y al tener por acreditado, digamos, en forma precisa, en forma excluyente, la responsabilidad, en este caso, de cada una de las partes en el siniestro, ¿no? Entonces, en esa sentencia, incluso cuando uno la lee, la magistrada cita específicamente
las palabras que manifiesta el profesional en esta audiencia para fundar un poco de por qué no se tuvo en cuenta o por qué no se valoró el testimonio, ese testimonio en particular, al momento de dictarse la sentencia. Entonces, la idea un poco es esta, ¿no? No solo es una herramienta súper útil, sino fíjense qué enorme valor que tiene, ¿no? Como herramienta, que incluso al momento de sentenciar, digamos, se lo toma tan, digamos, específicamente en cuenta como fue en este caso en particular. No sé si quieren realizar, yo veo ahí en el chat dos... No, pero son comentarios respecto a que no pueden prender la cámara, no era ninguna pregunta. Ok. Bien, entonces, un poco, digamos, la idea que nos deja, bueno, todas estas cuestiones de la audiencia, ¿no? Y siempre interesante porque siempre volvemos a lo mismo que ya manifestamos en el encuentro anterior, la preparación que uno, yo insisto con lo mismo, uno tiene que llevar a la audiencia, ¿no? El tomarse el tiempo de repasar, digamos, todas estas cuestiones para poder utilizar a pleno ni más ni menos que todas estas, digamos, herramientas, ¿no? Liz, sí. Ahí tenemos una pregunta de Juan Cruz. Él pregunta qué plazo hay para articularlo. Bien. Bueno, el momento para articularlo es en la audiencia. Incluso si uno recurre a los precedentes en JUBA, en la SCBA, esa es otra herramienta que también les aconsejo mucho que utilicen, cuando tratan el tema del incidente de idoneidad del testigo, dicen que, por ejemplo, introducir la falta de idoneidad del testigo en un recurso, cuando la cuestión llega a la Cámara, ya es extemporáneo. Uno tiene que manifestarlo o articularlo en la audiencia, y una vez que finaliza la audiencia, desde el órgano jurisdiccional, cuando se provee, debería producirse, digamos, este mecanismo de darse este traslado a la contraria, digamos, por el plazo de 5 días del traslado general, y darse la posibilidad de probar y alegar, digamos, con relación a esa incidencia específica que se produjo en la audiencia. Pero el momento procesal oportuno para introducirlo es en la audiencia, ¿sí? Esto, insisto con lo mismo, esto, si ustedes lo buscan en JUBA, en la SCBA, lo van a encontrar como el momento, digamos, oportuno. Así que gracias, Juan Cruz, súper interesante tu pregunta, y nos aclara también un poquito más, porque son cuestiones, insisto, son cuestiones que están debatidas, ¿sí? Incluso fíjense ustedes, ¿no? Para hacer una comparación. Nosotros, ahí te concedo la palabra, Juan Cruz. Fíjense qué interesante. Nosotros veíamos en la audiencia en Bisogni, ¿sí? Ocurre justamente esto que yo les estoy contando, que es lo que nos propone Kielmanovich como la forma de llevar adelante este incidente. Le dice, doctor, usted tendría que introducir, o sea, plantear esto que está diciendo en la audiencia a través del incidente. Ahora, en el caso que estamos viendo ahora, en esta audiencia Orrillo, el mecanismo que utiliza la magistrada es distinto. Ustedes fíjense que hace todo en el marco de la audiencia. Es en la propia audiencia oral que le concede la palabra al profesional que introduce el incidente, en el mismo momento lo sustancia, ¿sí? Y el letrado de la contraria comienza a rebatir esos argumentos que está dando el profesional sobre, bueno, si era de día, si era un poquito más oscuro, aquí y allá, y termina diciendo, en ambos casos la postura es la misma, se termina resolviendo la sentencia, ¿sí? No hay una resolución en la propia audiencia, sino que eso se difiere para ser valorado al momento de sentenciar. Pero fíjense qué distintos los mecanismos utilizados en un caso y en el otro, ¿sí? En un caso lo sustanciamos todo en la audiencia oral, en el otro se dice, bueno, no, en realidad usted esto lo tiene que introducir por medio de ese incidente de idoneidad, ¿sí? Esto para mostrarles simplemente que la cuestión que estamos viendo son cuestiones debatidas, ¿sí? Son cuestiones en las que está discutido. Juan Cruz, te escuchamos.
Estás muteado. Gracias, disculpe. No, más que nada porque creo que el código habla dentro de la prueba, o del periodo de prueba, no sé cómo. Bueno, entonces, digo, muchas veces uno puede desentrañar si es idóneo o no, porque con otra prueba, y que por ahí no es que se ha producido todavía en el expediente. Entonces, por lo cual eso es la oportunidad. En algunos expedientes por ahí han dado 5 días, he visto, y si no, bueno, uno lo que tiene que hacer es una especie de un alegato, si es que corresponde por el trámite procesal, o hacerlo como buena manifestación, pero por lo menos, aunque sea hacerlo, ¿no? Exactamente, Juan Cruz, exactamente. El código nos dice dentro del plazo de prueba. Y ocurre que en el marco del plan piloto de oralidad, nosotros tenemos 2 audiencias. Tenemos la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. Se supone que después de la audiencia de vista de causa, si no hay más prueba que producir, se cierra el plazo de prueba. Entonces, si no lo articulamos en esa audiencia, después ya no nos queda, digamos, otra alternativa, salvo que quedar pendiente de prueba para producir y demás, y tengamos ese plazo probatorio, digamos, abierto para introducir esa incidencia. Pero coincido con lo que nos acabas de manifestar, Juan Cruz, plenamente, y comparto de esto de que uno tiene, digamos, que tratar de introducirlo en la medida que, digamos, que le quede el espacio para hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros terminamos la audiencia de vista de causa y la jueza dice no queda más prueba pendiente de producción, damos por cerrada la etapa probatoria, bueno, ahí el alerta el momento es este. Y en el caso que esto no suceda, bueno, ver si tenemos algún plazo más, digamos, adicional, pero siempre dentro del plazo de prueba, claramente, es decir, antes de la certificación actuarial que dice la producción probatoria ya está cerrada, ¿sí? Y allí introducir este incidente sobre la idoneidad del testigo. Bueno, no sé si hay algún comentario más. En el chat ninguno más. Bien. Bueno, yo lo que les propongo en estos minutos que nos quedan, porque trabajamos bastante, digamos, con lo que son audiencias de carácter testimonial. Hay bastante material subido al Classroom de lo que tiene que ver con audiencias de prueba confesional, ¿sí? En donde allí también van a ver, digamos, material de lectura, van a ver material de videoregistración e incluso algunas especies de encuestas o interrogatorios, digamos, de tarea para poder, digamos, hacer este checklist sobre el tema, digamos, y trabajarlo desde ese lugar. Con relación, digamos, a otras herramientas que ya no son procesales, sino que tienen que ver con herramientas, por ejemplo, de oratoria, me gustaría hacerles alguna mención también, porque la oratoria en los procesos, en las audiencias de prueba oral es muy importante. Es muy importante porque uno tiene que tener en cuenta, digamos, a la hora de transmitir, tener, digamos, por lo menos una noción de lo que la oratoria implica en este marco, ¿no? Digamos, transmitir de forma persuasiva, de forma elocuente, y siempre a través de un razonamiento, las ideas, digamos, que uno lleva a esa audiencia, ¿no? Entonces, al menos decir unas palabras, porque tampoco hay demasiado tiempo, pero al menos decir unas palabras que la oratoria es importante trabajarla, es importante, y aunque resulte una obviedad, hay que decirlo, que no se puede ser buen orador si no hay un trabajo concreto y un conocimiento específico sobre el tema. A esto también hay que agregarle que la oratoria implica un manejo de la claridad, digamos, en la voz, del control de los nervios, de un norte claro que está vinculado con lo que habíamos en el encuentro anterior con la teoría del caso, ese objetivo que llevamos a la audiencia, qué es lo que vamos a demostrar, cuál es la idea que nosotros intentamos transmitir
a ese auditorio, y teniendo siempre en cuenta quién es nuestro, digamos, interlocutor, ¿no? No es lo mismo que estemos frente a la contraria que estemos frente al magistrado o magistrada. En esto también me parece importante que hay cuestiones que uno tiene que tener en cuenta que son de técnica, ¿sí? que tienen que ver con suprimir ciertas muletillas, ¿no? La repetición inconsciente que a veces tenemos de palabras como o y nos quedamos pensando, o en realidad, y lo repetimos, y lo repetimos. Bueno, estas son también algunas recomendaciones con relación al manejo de esta oratoria. Bueno, ahí yo repetí, bueno, hay que evitar eso, y por supuesto ni hablar, siempre tratar de mejorar todo lo que tiene que ver con la calidad argumentativa, ¿no? Y esta calidad argumentativa lo podemos obtener, bueno, viendo procesos por audiencias, esto es súper interesante, haciendo capacitaciones, y de esta forma ir mejorando cada vez más esto que tiene que ver con la oratoria. No es lo mismo, y esto hay que decirlo también, la técnica de oratoria, digamos, que se lleva a través de herramientas telemáticas que la oratoria presencial. Y digo que no es lo mismo porque cuando uno asiste en forma presencial a una audiencia, tiene que tener además una cierta coordinación corporal, una cierta coordinación de lo que son los movimientos, el espacio. Esto sobre todo está dirigido a las personas, digamos, que suelen gesticular demasiado, que suelen, digamos, moverse demasiado. Bueno, son todas cosas que hay que tener en cuenta, digamos, a la hora de manifestar estas ideas en una audiencia y tener un buen manejo de estas oratorias. También, y lo veíamos en audiencias, el manejo de lo que son las emociones. Generalmente, uno cuando va al proceso, como decía también el doctor Rapalini, no tiene que enojarse, uno trata siempre de defender los intereses de su cliente de una forma, digamos, objetiva e imparcial, ¿no? Y también lo veíamos en las audiencias que vimos video registradas, donde cuando uno se enoja ya deja de razonar. Entonces, el dominio de estas emociones es importante también saber canalizarlo para que no termine produciendo, digamos, un efecto contrario al que estamos buscando con esa audiencia. Como decía también, es importante a la hora de organizar, digamos, nuestro argumento, organizar la estructura, tratar de ser claros, tratar de ser precisos, comunicar, digamos, siempre de una manera abierta y positiva, porque las palabras siempre tienen un gran poder, entonces esto también es muy aconsejable en términos de oratoria. Saber manejar las interrupciones, es decir, tratar de no ser irrespetuoso, como veíamos en algunas audiencias que hablaban todos al mismo tiempo, no se escuchaba nada. Bueno, tratar de manejar estas cuestiones para, digamos, poder darnos a entender en forma clara. Y sobre todo también, como decía, cuando uno va con un objetivo claro a la audiencia, bueno, tratar de optimizar el tiempo, tratar de tener en cuenta cuál es el espacio, digamos, de tiempo que tenemos, y tratar de utilizarlo de la mejor forma. Esto con relación, digamos, a la oratoria, que tiene que ver también mucho con, o va de la mano con esto que les decía, que es la argumentación. Con relación a la argumentación, como también nos queda muy poquito tiempo, no me quiero extender demasiado, solo les voy a comentar dos cosas. Una tiene que ver con que hay mucho material súper interesante de un referente en el tema, el doctor Amos Grajales. No hay solo textos en función de la argumentación, sino también yo les dejé material audiovisual súper interesante. Él trabaja muy bien estos temas, y ustedes van a poder profundizar bien en estas estructuras que él nos propone. Pero, por ejemplo, para darles así a vuelo de pájaro también, por si ha quedado alguna pregunta o consulta que se pueda hacer, digamos, trabaja mucho las cuestiones técnicas que nos pasan seguido a los abogados, que es, por ejemplo, el uso excesivo de referencias jurisprudenciales a la hora de argumentar, ¿no? Y uso excesivo en términos de, digamos, precedentes que muchas veces nada tienen que ver con la cuestión o con el caso que estamos tratando de argumentar y de sostener, y otras veces incluso que aun cuando tenga alguna conexión, tenga, digamos, muy poco valor de convicción. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar esa argumentación? ¿Sí?
eliminando, por ejemplo, estas cuestiones como son decisiones judiciales que no tienen ninguna conexidad con lo que estamos planteando, o decisiones, digamos, que tienen un escaso, por no decir nulo, valor de convicción, que es, digamos, una cosa superflua que después le cuesta mucho a quien tiene que resolver, o incluso hasta nuestra propia contraparte, leer piezas súper extensas en donde uno termina desistiendo o termina de no leer, digamos, todo lo que se nos está planteando. Así que estas cuestiones que las trabajan muy bien el doctor Amos Grajales y que está todo ese material incorporado, lo recomiendo como formas, digamos, de las dos caras, como decía, de la misma moneda, que es la oratoria y una buena argumentación, una argumentación sólida en estos espacios, digamos, de audiencias de corte oral, ¿no? Bueno, yo no sé si, Caro, querés decir algo más. Yo con esto, digamos, me parece que está cumplida la función que intentamos transmitir con estas herramientas en esta jornada, que se debatió muchísimo, la verdad que estuvo súper interesante. Por mi parte, Liz, si no hay más preguntas, obviamente que sí, están estos minutos libres para quien quiera preguntar, nos levanta la mano, nos comenta por el chat, pero mientras tanto te voy agradeciendo, Liz, por tu disertación muy interesante y por tu análisis tan concreto y completo de los registros audiovisuales que nos trajiste hoy. Los invito a todas y todos quienes formaron parte de este seminario modalidad curso corto a que entren y consulten el material que está en el Classroom, que fue todo recopilado por Liz, y realmente está muy completo. Lo que no se pudo mostrar aquí por una cuestión de tiempo está ahí en Classroom, así que es súper rico, los invitamos a leerlo desde ya. Lamentamos que no se haya podido hacer el juego de roles, quedará para una próxima actividad, eso también estaba planificado, pero bueno, como les comentamos en su oportunidad, obviamente que necesitamos con adaptos voluntarios para que lidera, que sean ustedes, que no lo hagamos entre nosotros para poder realizarlo, así que se planteó como una propuesta, y bueno, no se pudo realizar por ese motivo, pero quedará para el año que viene seguramente, Liz. Nos quedó pendiente porque estaba muy, muy bien armado. Y bien, bueno, creo que nada más, entonces desde el Centro de Estudios les agradecemos lógicamente a todas y todos por formar parte de este seminario. Quienes no pudieron presenciar de manera virtual las demás clases, las vamos a publicar al igual que esta clase en el canal de YouTube, así que en el canal del centro se pueden suscribir y pueden acceder a la clase, y si no hay más consultas ni preguntas, gracias nuevamente a todos y a todas, gracias Liz por tu participación en este seminario, y los despido. Buenísimo, muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que asistieron y que se nos quedaron acompañando hasta el final. Muchas gracias también a las autoridades, como decía, del centro, que hicieron posible esta actividad. Y bueno, será un placer reencontrarnos en alguna otra actividad y retomar estas cuestiones. Los invitamos también a que sigan al centro, así se van enterando de nuevos espacios de capacitación y nuevas formas, digamos, de estar completamente en formación, porque como diría Couture, y con esto cierro, estudia o cada día serás menos abogado, ¿no? Entonces, un poco este es el norte de todas estas capacitaciones para ir formándonos en todos estos temas. Bueno. Gracias, Liz. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas.